Listo, ya estamos. Buenas tardes a todos. Qué gusto Hola, saludarles buenas desde la tardes. página de Yenga. Hola, Hola, buenas tardes con todos. Es un gusto tenerles esta tarde a todos ustedes. Hoy tenemos a invitados especiales en la página de Yenga. Tenemos a la psicóloga Betsy Anciani, a la psicóloga Daniela, al psicólogo Luis y a la psicóloga Ale. Un gusto tenerles en la página de Yenga, colegas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es los efectos psicológicos que está ocasionando la pandemia. Jenny, muchas gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí en este espacio de Yenga. Realmente creo que al igual que yo, todos nos sentimos orgullosos de estar en este espacio que tú nos brindas desde México. Yo les saludo desde Colombia a todos. Y bueno, sí, como dices tú, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, vamos a charlar un poco y pues lo más importante es que las personas que se conecten ahora puedan conocernos a cada uno de nosotros. Buenas tardes con todos. Es un gusto, Jenny, estar aquí. Es un gusto estar aquí con todos los presentes. Sí, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la pandemia, acerca de sus consecuencias emocionales y acerca de muchos otros factores. Gracias y bienvenida a todas las personas que se están conectando recién. Sé que este conversatorio, este intercambio de ideas va a ser muy fructífero. Quien les habla es el psicólogo Luis Ríos García. Saludos cordiales para todos desde Perú, para todas las zonas donde se encuentren. Gracias. Okay. Hola, Jenny, gracias por la invitación y por rodearme de gente tan linda y preparada en el ámbito de la psicología. Les habla la psicóloga Betsy desde España. Bienvenido a todos los que nos estén acompañando desde todos los lugares del mundo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante en el cual estamos todos inmiscuidos porque de una u otra manera nos ha afectado en la parte psicoemocional. Y vamos a tratar este tema y a tratar de responderle todas las preguntas que sean de interés para todos. Muchísimas gracias. Bueno, faltaría yo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Vilés, soy psicóloga, yo vivo en Chile, soy de Chile. Y bueno, Jenny, muchas gracias también por esta oportunidad de poder estar acá con los colegas, ¿cierto?, en este espacio. Creo que va a ser una muy buena instancia en que todos vamos a poder aprender mucho y la idea es poder aportar frente a este cambio tan drástico que se nos impuso de la noche a la mañana, ¿cierto? Como le fue la pandemia, las cuarentenas, el virus, ¿cierto?, que es tan peligroso y todas las repercusiones que ha tenido y que puede tener en cada uno de nosotros como personas. Eso. Muchísimas gracias por haber aceptado el estar esta mañana con nosotros, pues que de alguna u otra manera nos estamos uniendo varios países en función y en pro de la salud mental.
Gracias, Betsy, gracias, Luis, gracias, Ale, por incluirse en este proyecto muy padre, que por cierto también más adelante vamos a ir invitándoles. Esperemos que pronto más personas y también se pueden observar también este live. Y bueno, pues vamos a iniciar con los efectos que nos ha traído esta pandemia, que sin duda ha traído repercusiones, como bien lo dijo Ale, de una manera muy impactante. Estábamos platicando entre colegas que justo el trabajo que hemos tenido desde el campo psicológico ha sido impresionante porque por lo menos en mi experiencia, en consulta nos están llegando muchos pacientes con alguna situación en particular como consecuencia de este confinamiento. Prácticamente hemos tenido como un brote prácticamente causado precisamente de esta contingencia en muchos campos, pero también en varias poblaciones de nuestra sociedad. Nuestros niños han sido también afectados, nuestros maestros, y bueno, la comunidad en particular, como tal, nuestra sociedad entera. Esto no esperábamos, pero de alguna u otra manera tenemos que confrontar de una manera pues mayormente asertiva. No estábamos preparados, como mencionó Ale, no estábamos, sin embargo, hemos estado reaccionando de una manera, pues, lo más profundo, sobre todo en el ámbito psicológico. ¿A qué me refiero con esto? Es que prácticamente hemos estado reaccionando de manera inerte, de una manera en la cual pues no esperábamos, pero que de alguna u otra forma vamos teniendo, vamos buscando herramientas, vamos buscando estas que nos precisamente ir confrontando estas situaciones. México no está apartado de todas estas situaciones que estamos viviendo. Se han visto desempleos en la parte económica, hemos visto afectados profundamente. Nuestros niños, como bien les mencionaba, yo que estoy en el campo educativo y clínico, he percibido cómo nuestros niños se han visto afectados y cómo una manera de manifestarlo es precisamente en la parte conductual y en la parte emocional. Nuestros padres de familia están muy estresados también. Y bueno, en los empleos, que bueno, afortunadamente algunos tienen, pero algunos otros se han quedado sin este empleo. Y bueno, pues prácticamente así es como he estado reaccionando. Vamos ya entrando en materia, en lo que las personas se van conectando. Y bueno, voy a ceder el uso de la voz a alguien más. Dani. Hola Jenny, ¿cómo están? Claro que sí, lo que tú estabas diciendo y complementando a lo que estabas hablando, creo que ningún país ha sido exento de las consecuencias que ha traído como tal el COVID. En Colombia nosotros ¿qué hemos visto? Pues hemos visto bastante desempleo, hemos visto personas que ya digamos con anterioridad tenían un manejo psiquiátrico, psicológico, y que por causa de la pandemia o por miedo a tener una asistencia médica o asistir a estos centros en donde pues nos decían o nos dicen que hay probabilidades de contagio, pues pierden todo su tratamiento y se aumenta con la experiencia actual, ¿sí? Con el miedo, con el temor, con la ansiedad, con la preocupación. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Nosotros, digamos que el gobierno trató de ayudarnos económicamente, pero a un porcentaje mínimo de nuestra población. Digamos que se miraba los escasos recursos y pues se les daba, digamos, al menos para poder alimentarse. Pero estos recursos no fueron constantes, estos recursos generaron que fuera como intermitentes. Entonces ya estamos en el punto donde después de una cuarentena tan larga, las personas se olvidaron de que existía una pandemia en donde perdíamos muchos familiares, en donde perdíamos muchas personas cercanas y era o me muero de hambre o me muero por COVID.
Entonces, ahí es donde estamos nosotros en medio de, porque pues la salud mental es lo que más queremos resaltar hoy, porque es lo más importante, ¿sí? Eh, en muchos países se ha visto que digamos que se ha invertido en otras áreas, pero se ha olvidado que la salud mental también hace parte como consecuencia también de esta pandemia, ¿sí? Hay mucha consulta de ansiedad, hay mucha consulta de depresión, hay muchas parejas que se separaron a causa de esta situación, entonces se necesita mucho del apoyo psicológico, se necesita mucho de lo que nosotros sabemos y lo que podemos aportar en la sociedad. Y de hecho, pues personalmente esta es mi crítica hacia lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se conoce muy bien lo que hace el psicólogo o por qué no se interpreta como prioridad, así como asistir al médico, ir a un espacio por psicología o fortalecer nuestra salud mental? Entonces, pues desde Colombia se ha visto mucho esto. Yo creo que esto de la pandemia, coloquialmente hablando, nos ha salpicado a todos por igual. Aunque aquí España y toda Europa fue uno de los primeros países en ponerse en confinamiento, no hemos quedado lejanos de sufrir las repercusiones a nivel psicológico de esta pandemia. Como hablamos a nivel psicológico, estamos todos navegando en el mismo barco porque estamos luchando contra un enemigo invisible y no por el hecho de tener conocimientos médicos, estamos todos exceptos a esta pandemia, porque si se dan cuenta las estadísticas, hemos perdido médicos, primos, familiares, amigos, y esto de una u otra manera nos afecta a nivel psicoemocional, porque nos llenamos de estrés, ansiedad, y vivimos constantemente en una paranoia total de cuando salimos desde la puerta de la calle para afuera de nuestras casas, es cuidarnos de todos, y hasta de qué tocamos, tenemos que llevar el cubreboca, la persona que nos viene a saludar, tendrá o no tendrá el virus. Por eso digo, es una paranoia total, un desequilibrio emocional totalmente. Y aunque nos confinemos en nuestros hogares, es como si nos desconectamos momentáneamente del mundo, pero por más que quisiéramos, el ser humano necesita del acompañamiento de otra persona. Entonces esto ha traído conflictos a nivel familiar, de parejas, sin querer de estar hablando simplemente porque perdieron sus empleos, porque si bien el Estado trató de contribuir de una u otra manera, no a nivel monetario, sino a nivel de suplirle medicamentos y alimentos a los hogares, esto se le fue de las manos porque no había una contingencia para abarcar la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Entonces, bueno, se podrán imaginar tener que estar en la casa sin poder pedir ayuda psicológica cuando estábamos acostumbrados que el ir a pedir ayuda psicológica era pedir una cita y ir a un consultorio psicológico. Entonces tuvimos los psicólogos que reinventarnos y usar los medios para poder llegar a todos y brindarles las herramientas que necesitaban y lanzarles un salvavidas para que pudieran respirar y que comprendieran que no todo está perdido, que simplemente era adaptarnos y saber vivir. Sí, bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Por mi parte, concuerdo con lo expuesto, refiriéndolo desde la temática de mi país. Mi país fue el primer país latinoamericano en poner en cuarentena a las personas, en aislarnos, en hacer que las personas se queden en su casa. Empezaron a salir bonos que llegó a distintas poblaciones, aunque la queja está que no ha llegado a todas las poblaciones. Y aquí principalmente radicó un cambio en que las personas, los 15 días primeros de cuarentena, genial, estaban allí en su hogar, pero luego se aumentaban 15 días más,
luego iba aumentando, y hubo un momento que las personas se dieron cuenta que creo, o salgo a trabajar y me mata el coronavirus, o salgo a trabajar y me mata la pobreza, porque en sus casas muchas personas en Perú viven del día a día, viven de lo que ganan a diario y tuvieron que salir a trabajar sí o sí, o porque el bono se les acabó, o porque el bono no llegó. Sumado a ello, psicológicamente, el estado de varias personas se afectó, la ansiedad aumentó, distintos problemas psicosociales y emocionales en cada persona, las cuales tuvieron que cambiar totalmente su forma de vida. Algunas iban al gimnasio, algunas en su trabajo se despejaban riendo y conversando con sus compañeros. Todo eso tuvo que variar totalmente. Sumado a ello, conversando un poco de la educación en Perú, no sé cómo estará en los otros países, aquí se inició un proceso de educación virtual. Virtual hasta ahorita, todo es virtual. Tanto en la radio y en la televisión hay programas educativos para cada sección y los profesores empezaron a trabajar vía virtual. Muchos profesores, muchos alumnos no se han adaptado, no se han acoplado, ya que aún dicen que la modalidad virtual es mucho más difícil y mucho más compleja, pero aún así aquí estamos, muchos esforzándonos, trabajando, muchos docentes de aula, de colegio, de universidad, están dando todo de sí para que a pesar que estamos en pandemia, en una nueva realidad, la educación siga y no se detenga. Y bueno, a nivel psicológico, muchos nos hemos tenido que readaptar, trabajando virtualmente, viendo la forma de cómo aplicar pruebas proyectivas o psicométricas desde una modalidad de Zoom o virtual. Y así, incluso los psicólogos, muchos colegios particulares, muchos psicólogos de colegios particulares se prescindió de sus servicios, ya que solo se ha contratado o se tiene en nómina a los docentes. Muchos psicólogos han perdido su trabajo de colegios particulares, de colegios nacionales del Estado sí siguen laborando, y a nivel psicológico muchas cosas han cambiado, y creo que esta pandemia, como refieren, este enemigo silencioso, tiene para largo. Y queramos o no, sí o sí, ya vivimos una nueva modalidad, vivimos una nueva forma de vida a la cual o nos estamos adaptando o tenemos que empezar a adaptarnos sí o sí. Bueno, creo que solo quedaría contar la experiencia de Chile. Mi esposo me dijo que hablara lento y modulado, porque los chilenos somos de hablar muy rápido, ¿ya? Así que espero que se pueda entender. ¿Qué pasó en Chile? Al principio era algo novedoso, claro, había llegado la pandemia y muchas personas estaban como, oh, vamos a estar un tiempo en la casa, los niños como, oh, en la casa no tenemos clases, la próxima semana vamos a trabajar desde la casa, etcétera. Y al principio a lo mejor era algo diferente, algo novedoso, algo bueno, pero con el tiempo se fue creando esa sensación de que estoy encerrado, ¿cierto? Mucho tiempo. Y fue muy complicado para las personas porque no estábamos acostumbrados a estar encerrados. Se cerró el comercio, los espacios públicos, entonces no teníamos un tiempo de recreación. ¿Y qué fue lo que pasó? Tanto en los estudiantes como en las personas que trabajaban, es que ya se habían perdido estos rituales que se hacían cuando uno iba a trabajar e iba a estudiar. Por ejemplo, el típico, no sé, no panorama, sino que la rutina, ¿cierto?, de la mañana era levantarse, vestirse y dirigirse a un lugar donde uno iba, sabía que iba a trabajar, un lugar donde sabía que iba a estudiar, y era para eso. En cambio, después y bueno, actualmente, ¿cierto? Al igual que en Perú, se implementó toda la modalidad online, tanto en estudios como trabajo, resulta que las personas estábamos a lo mejor trabajando en el mismo lugar donde comíamos, en el mismo lugar donde dormíamos, en el mismo lugar donde descansábamos a veces. Igual los estudiantes. Entonces, este espacio que era la casa donde uno llegaba después a descansar, ¿cierto? Ya no era un espacio de descanso, era un espacio de trabajo. Y esas cosas fueron creando efectos adversos en las personas. Al menos yo en mi consultorio he recibido muchos trastornos ansiosos, ¿ya?
miedo a enfermarse, miedo a salir, al confinamiento, estrés por estar tan encerrados, igual muchas personas con depresión, con desánimo, a veces la pérdida del empleo o la adaptación del empleo, porque si bien se perdieron muchos empleos, en otras cosas se tuvieron que modificar empleos. Por ejemplo, si antes se pagaban horas extras, ahora ya no se podían pagar horas extras, no se podía trabajar horas extras. Estaban los turnos, ¿cierto? A veces cuando habían cuarentenas, que se trabajaba una semana, la otra no, etcétera. Y todos esos fenómenos fueron causando cosas en las personas. Sí hay algo positivo, que es que al menos fuimos aprendiendo más de la tecnología, ¿ya? Y bueno, mis felicitaciones sobre todo a las generaciones que más les costaba manejar la tecnología y que por el trabajo o por los estudios, ¿cierto?, se vieron obligados a conocerla y a conocer estos medios nuevos. Actualmente es relativo, hay personas que les gusta más el trabajo online, hay personas que les gusta más el trabajo presencial y también el tema del estudio, pero eso depende. Por ejemplo, yo hoy en día pasa algo que no había pasado antes, que creo que lo mencionó una de mis colegas, no recuerdo quién, de que antes estábamos, Betsy creo, de que antes estábamos acostumbrados a ir al psicólogo, ¿cierto? Y tener una consulta presencial en un espacio físico, ¿ya? Hoy en día yo recibo consultas online y los pacientes, ¿cierto? O usuarios, como quieran llamarlos, agendan online y tienen su psicoterapia online. Y es bueno, al menos yo he tenido buenos resultados, como otras personas que dicen, no, yo quiero, me gusta presencial. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero a modo general eso, creo que hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas con todas nuestras dificultades, porque la vida nos cambió del cielo a la tierra, ¿cierto? Nos cambió mucho. Entonces, y en ese proceso, algunos tienen más dificultades que otros, ¿ya? Pero también eso, harto trastorno adaptativo, igual, problemas para adaptarse. Los niños lo han sufrido mucho porque el hecho de que no pueden ver a sus compañeros, a sus amigos, a veces estar tanto tiempo frente a la pantalla también, mucho cansancio, dolor de cabeza, las jornadas laborales que se extienden, que me llevo el trabajo a la casa y resulta de que es de no terminar. Antes yo iba al trabajo y tenía mis horarios, y ahora voy a la casa y resulta de que puedo estar trabajando a las 12 de la noche si no me organizo bien, porque la carga es grande, la carga de trabajo. Entonces pasan todos estos efectos que en realidad como personas surten un efecto a veces negativo en nosotros, sobre todo cuando tendemos a hacer más de acumular y de aguantármelas y de yo soy fuerte y no voy a llorar y no me pasa nada. Entonces a la larga me ha llegado también mucho de esos pacientes que están muy agotados y a veces con muchos síntomas físicos, ¿cierto? Nosotros los psicólogos lo llamamos somatización, ¿cierto? Cuando lo emocional pasa a tener un síntoma físico. Mucho de eso también. Eso más o menos en Chile. Muchísimas gracias a todos por compartirnos cómo están viviendo este confinamiento. Por aquí observamos varios comentarios, por aquí veo varios alumnos. Muchísimas gracias por seguirnos, por estarnos bien, preguntarles, pues, ellos cómo han vivido esta pandemia. Pueden ir comentando, pueden colocar en los comentarios pasando esta pandemia ustedes. Y si tienen alguna pregunta que le quieran realizar a alguno de mis compañeros, colegas, recuerdo para los que apenas se están conectando con nosotros, tenemos a la psicóloga Betsy desde España, a la psicóloga Daniela desde Colombia, al psicólogo Luis desde Perú y a la psicóloga Alejandra Chile y una servidora en México. Muchísimas gracias para todos los que nos están viendo. Por aquí observo también que nos están viendo de otro país. No visualizo por aquí, pero Ecuador. Ecuador, nos están viendo también de Ecuador. Y bueno, también nos están comentando, qué gusto de verdad que estén visualizándonos, estamos hablando de cómo han vivido nuestros países esta contingencia, que sin duda uno de los procesos más impactantes que a nivel psicológico. Quisiera preguntarles a los que están viendo si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros colegas o si alguno de mis colegas quiere hacer referencia hacia algo más.
Bueno, yo quería compartirles unas cifras que encontré pensando cuando nosotros hablamos que íbamos a hablar sobre la pandemia y sobre lo que habíamos vivido cada uno en nuestros países. De hecho, esto ya lo habíamos hablado previamente y lo queremos ahora compartir con las personas que nos están viendo hoy. eh, Me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son los síntomas que más han reportado las personas? ¿Sí? Porque pues podemos decir generalmente ansiedad, generalmente la separación. De hecho, yo desde que empezó la pandemia empecé a trabajar durísimo con el tema de violencia de género. ¿Por qué? Porque en Colombia se reportó mucha violencia de género. No es que antes no hubiera existido, sino que a partir de esto, a partir del encierro, las parejas que ya eran disfuncionales empezaron a desarrollar, pues, digamos, como situaciones un poco más peligrosas. Entonces, desde mi área o desde lo que yo trabajo acá en Colombia, empecé a dedicarme un poco más en esto, porque las noticias lo reportaban casi al tiempo con las muertes del COVID y yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Y empecé a preguntarle a muchas mujeres y empecé a darme cuenta que era muy importante también trabajar la base de las familias, ¿sí? Que es lo que ahora estoy trabajando mucho con nuestras mujeres. Acá, pues lo que yo estaba viendo es que en un reporte de la revista Semana, perdón, la revista, acá dice, sí, Semana, nos reporta que el 75% de personas aseguran haber tenido una afectación en salud mental durante la cuarentena. El 54% dice haberse sentido nervioso y el 53% cansado, el 46% impaciente y el más mínimo, que es el 3%, ha sentido rabia o ira por el aislamiento, que es lo que creo que todos coincidimos que en un punto de la cuarentena todos dijeron, bueno, o me muero de hambre o me muero de COVID, ¿sí? Entonces, que fue ese 3%. Y de hecho, a ello, pues digamos lo que yo quiero aportar es que el COVID está presente, el virus está presente en este momento. Y paralelamente, nosotros los psicólogos, como tú decías a mi colega Alejandra, nosotros consideramos que todo viene unido, ¿sí? Todo lo que yo siento se expresa en mi organismo y viceversa. Si yo me siento enfermo, voy a tener respuestas emocionales. Entonces esto va muy de la mano, muy, muy de la mano. Creo que ahí nos están haciendo como unas preguntas. No te escuchamos, colega. Bueno, en base a lo que refieren, sí, la pandemia ha hecho muchos cambios en nuestra vida, tanto en niños, en adolescentes, en personal. Por ejemplo, yo hace poco trabajaba en una institución educativa y ha variado bastante el comportamiento de los niños, los cuales se encontraban en la salida, en su colegio, los cuales se encontraban a la salida, en los recreos, el conversar, el jugar, el reír con sus compañeros. Hoy en día ya no lo tienen, ya no están allí sus compañeros con los cuales reían, se divertían. Muchos madres me referían que sus niños evidenciaban problemas alimenticios. Por ejemplo, me comentaban que había muchos niños que, por ejemplo, su plato preferido era comer pescado, comer carne, y ahora ya no deseaban comer ello. No, mamá, no me gusta, no quiero, no quiero. Entre distintos factores, entre distintos cambios comportamentales de los pequeños, entre los más pequeños no entender cuándo iban a volver a sus aulas, cuándo iban a volver a ver a sus compañeros.
cuando yo hacía talleres virtuales para todos ellos, créanme que la alegría de los niños de al menos verse en la pantalla con sus compañeritos o compañeras que no se veían hace tiempo, era realmente muy, muy jovial. Realmente se sentían parte de un equipo, de un grupo de compañeros de aula, algo que tal vez ya no se sienten, ya que las clases son ahora entre una computadora y el niño, y tal vez ya no hay tanta interacción con los compañeros. A su vez, agradezco a todas las personas que están aquí comentando, compartiendo con nosotros. Aprovecho para invitarlos porque el sábado 28 de noviembre tendremos un conversatorio acompañado de los grandes colegas que están aquí también presentes, en el cual hablaremos de distintos temas y en los cuales también hago extensiva la invitación para que nos vuelvan a acompañar y para que pasen la voz a sus amigos, amigas, que estaremos gustosos de que estén presentes. Sí, disculpa, Luis, quiero sumar algunas palabras igual a Evelyn, ¿cierto? Que estaba preguntando acerca de los niños. Y bueno, hay que tener ojo ahí porque a veces los niños no saben, no se expresan igual que los adultos, ¿ya? Nosotros los adultos tenemos un lenguaje más elaborado, ¿cierto? Podemos saber distinguir cuando tenemos tristeza, alegría, rabia. En cambio, los niños están en un proceso de crecimiento y dependiendo de la edad les puede costar a veces más, a veces menos. Por lo general, ellos se pueden expresar, los niños, cuando les pasa algo, o lloran mucho, o a veces hacen desorden, ¿cierto? Y es la manera que tienen un poco de expresar sus emociones. ¿Y cuál es el problema ahora de la pandemia? Lo mismo que decía Luis, ¿cierto? Ya no tienen esa instancia donde se ven con los compañeritos, sino que están a través de una pantalla. Y esto es todo un desafío tanto para los niños como para el profesor, porque a lo mejor antes el niño incluso tenía recreo donde podía correr, ¿cierto? Bueno, recreo le decimos en Chile, como el receso, donde podía correr y, no sé, tener un tiempo de descanso, y ahora es como lo mismo que en la casa, ¿cierto? Está estudiando, entonces no hay una separación de espacios. Por otra parte, no sé si hay algún profesor por acá, bueno, yo sé que Jenny, ella es docente universitaria, pero para los profesores igual ha sido todo un desafío, las clases virtuales, porque antes ellos se dirigían, ¿cierto?, al establecimiento educacional, trabajaban, hacían sus horas, y bueno, a veces los profesores se traían un poco de trabajo en la casa, pero no era tanto como ahora, de que la vida personal y el trabajo está juntita, ¿cierto? Y a muchos les pasa eso al tener el trabajo en la casa, y a los niños lo mismo. A veces el tener que organizarse, porque ahora no solamente los niños no están yendo a clases, sino que hay más responsabilidad que recae en los padres, en que se conecten, en que envíen sus trabajos, sus guías, etc. Entonces todo esto hace un círculo que se retroalimenta, ¿cierto?, entre el padre que a lo mejor o la madre que está estresada porque tiene que trabajar, la casa, más encima preocuparse de las clases de sus hijos, y la instancia y el niño igual, que tiene todas las tareas, ¿cierto?, ahí en la casa. Y pasa algo que, bueno, mi colega Luis, él es psicólogo organizacional, ¿cierto?, entenderá que es un efecto que se daba en los trabajos antes, que se llama doble presencia, que es cuando yo estoy en el trabajo, ¿cierto?, y estoy pensando en mi casa. Y les pasa mucho a las mamás, a veces cuando están trabajando y tienen hijos pequeños, están trabajando en sus hijos. Entonces llaman por teléfono, cómo está el niño, cómo está la niña, llegó del colegio o no, etcétera. Ya, esto es como al revés, ¿ya? Ahora tenemos doble presencia en la casa. El trabajo en la casa, los estudios en la casa. Entonces, para eso es importante, aunque cueste, es importante poder organizarnos bien, tener horarios, de modo que, aunque sea con harto esfuerzo, podamos separar la vida, ¿cierto?, como de productividad a la vida, al tiempo de ocio o al tiempo de descanso. Eso. Respondiendo una de las preguntas que nos hacen los del panel, dice, sería interesante escuchar opiniones sobre el impacto de la pandemia en los niños. Vamos a tener algo bien en claro. El efecto de la pandemia es un efecto dominó. Esto nos afectó a todos por igual. Los niños, por ser niños, nosotros pensamos que están distraídos. No, el tonto y el que está pensando de manera absurda es uno, el adulto, porque el niño es el primero que se da cuenta en el cambio de actitud
que ocurren en los hogares. ¿Qué pasa? Que los padres, por querer trabajar, por tener su mente ocupada de que tengo que salir a poner el plato de comida en la mesa, tengo que salir a trabajar, tengo que protegerme, le han restado muchos espacios a los niños. Y en sí, si nos podemos a pensar analógicamente, los más afectados son los niños, porque los niños son los que encerramos en el hogar por la creencia que tenemos los padres de pensar que el niño lo va a atacar el COVID, lo va a matar, pero por suerte de la vida, a los que menos le causa daño es al niño. Hablo de la enfermedad del COVID, pero a nivel emocional sí, son los más afectados porque los niños tienen tiempo y tiempo extra para estar metido en la tablet, para estar con un celular en la mano, porque si bien tienen tiempo para conectarse y ver clases en las pantallas, también tenemos chiquitos que tienen menos edad y que no van al cole y que son chiquitos que debieran estar en una guardería, en un preescolar y no están yendo. Entonces, mi recomendación para los padres es que se pongan con sus chiquillos a ejecutar actividades lúdicas, a ocupar ese tiempo para... se lo comento pues, desde la perspectiva de que por tener la tablet y el teléfono le vayan a crear un problema mayor de adicción a los niños, que más adelante va a ser un trabajo también extra para todos nosotros los psicólogos y un trabajo súper doble, más extra para ustedes como padres, porque no es fácil trabajar una adicción en un niño. Nos preguntan también que qué diferencia existe entre un adulto, un niño. La diferencia es que el niño está sobreprotegido, no tiene la preocupación de lo socioeconómico del hogar. Y también quiero recalcar un tema que no se está nombrando, que son personas con un colectivo que yo trabajo mucho aquí en España, que es el colectivo de las personas con discapacidad. Como tiene la falsa creencia, muchos hogares los tienen como los eternos niños, es como una manera de aislarlos. Esto también repercutió, mire, inimaginablemente. He tratado de leer y buscar estadísticas y no he conseguido estadísticas confiables que me hagan decir sí, estamos hablando de X o tantos por ciento, no. O sea, el virus, el coronavirus nos afectó a todos por igual y nos sigue afectando porque todavía no hay una vacuna, todavía no hay como una pared para contrarrestar este enemigo tan grande, porque es un enemigo. Esto nos perjudica a todos, de eso tenemos que tener conciencia y hay que aceptarlo para poder mantener el equilibrio emocional, tanto del hogar como del entorno donde nos manejamos día a día. Este es mi aporte respondiendo a 2 o 3 preguntas que leo en el panel. Si tienen otra pregunta que hacer, con gusto se las aclaramos. Aprovechen que ahora es el tiempo. Bueno, yo quiero aportar algo, colegas, muy interesante cómo se conecta todas las experiencias que hemos tenido cada uno desde nuestro país, eh, casi todas muy similares. Al parecer el virus sigue siendo el mismo donde quiera que vaya, ¿sí? Y cuando nos preguntan sobre las consecuencias psicológicas tanto para los niños como los adultos, yo podría pensarlo más como desde la importancia del desarrollo. El desarrollo es, o sea, las primeras etapas de desarrollo son las más importantes de nosotros los seres humanos. Y entre esas etapas existe como importancia todo lo que tiene que ver con la relación humana, ¿sí? El relacionarme con otros, mi primera experiencia en el colegio. Ahí es donde yo me doy cuenta que ya después de todo lo que aprendí previo en mi casa, lo puedo ir aportando en el colegio, lo puedo ir experimentando, conocer a los profesores, conocer a los compañeros de clase. Todo esto es crecimiento para el ser humano. Pero entonces se nos viene esta circunstancia mundial, la cual genera que los chicos estén aislados y como dices tú, colega Betsy, claro, la pandemia afecta mucho más a los de la tercera edad que a los niños, pero lamentablemente no podemos exponernos
casi que ninguno, porque no ha llegado una vacuna, no ha llegado una solución en este momento, y lo único que tenemos que hacer, o lo que ahorita en lo que más tenemos que reforzar en nuestros hogares, y ahí complemento a mi colega Alejandra, es esto, es como generar estrategias en el hogar, ¿sí? Que si mi casa se volvió mi lugar o mi oficina o mi lugar de trabajo, pues vamos a dividir la casa para que no se combine todas mis experiencias del día y no me genere mayor estrés, ¿sí? Por ahí vi una pregunta en el panel y es, ¿qué positivo ha traído la pandemia? Sí, claro, nos ha traído cosas positivas. Nos hemos encargado más de pensar en cuidar, por ejemplo, nuestro medio ambiente. No lo habíamos pensado antes, sabíamos que estábamos contaminando, sabíamos que habían consecuencias de ello, pero no nos habíamos encargado tanto como ahora. ¿Por qué? Porque sentimos que está en riesgo nuestra vida, ¿sí? Y sentimos que dependemos mucho de ella. Nos dimos cuenta que dependíamos mucho de nuestra bella naturaleza, ¿sí? Otra cosa que yo veo positivo es que habían muchas familias en donde los padres trabajaban todo el día y no sabían o no participaban mucho de la educación de sus hijos. No conocían cómo se llamaba la profesora, por mucho sé cómo se llama el colegio, le pagó la matrícula, pero no tenía ni idea de lo que mi hijo estaba aprendiendo o en qué nivel iba, si era un buen estudiante o realmente no. Entonces ya al ver a los hijos en sus clases virtuales, es también conocerlos un poco más, ¿sí? Entonces, digamos que depende mucho de cómo nosotros demostremos esa capacidad de supervivencia y esa capacidad de enfrentar esta dificultad. ¿Cómo le vemos también el propósito, el pro, como lo que acá estaban preguntando? No todo fue malo, ¿sí? Y a mí me enorgullece ver muchos papás ahora y decir, oiga, yo no sabía que mi hijo era tan participativo o tan bueno en las matemáticas, me lo habían dicho, pero no lo había visto, ¿sí? Y esto genera un mejor vínculo entre padres e hijos también. Yo creo que es como darle un mejor manejo a la situación, adaptarnos. Nos debemos adaptar mientras llega una vacuna o una solución a esto. A nuestros niños en cuanto a salud mental los debemos cuidar muchísimo. Yo tampoco encontré cifras como tal, pero sí nos demuestra que todo el estado a nivel afectivo y emocional se está afectando muchísimo en los niños. El desespero de estar encerrados, de estar rodeado de adultos, de no poder socializar, de lo que yo digo, de no poder crecer y desarrollarse como tal, como debe ser o como lo merecen, ha generado bastante impacto en los niños, bastante suicidio o ideaciones suicidas, las cuales nosotros como profesionales estamos aquí vigilantes, ayudando, colaborando, orientando en lo que más podemos para evitar que esto siga creciendo, que las cifras sigan aumentando en cada uno de nuestros países. Yo quisiera responder una pregunta, si me disculpan, que vi en los comentarios hacia atrás de Charlie, que dice si es bueno tener miedo a contagiarse, ¿ya? Delante en la mañana nomás estaba hablando de este tema en una consulta y tenemos que preguntarnos primero, ¿para qué sirve el miedo? ¿Ya? Porque las emociones son por algo las tenemos, son parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? De nuestro ser, y se sienten a nivel físico y a nivel psicológico, ¿ya? Pero las emociones tienen un propósito. Por ejemplo, el miedo, la función que cumple es proteger nuestra vida. Si nosotros no tuviéramos miedo, no sintiéramos miedo, iríamos por la vida tomando muchos riesgos y probablemente nuestra vida no se preservaría. Entonces, la función del miedo es preservar nuestra vida, ¿ya? Ahora, tener miedo a contagiarse, sí, a lo mejor sí, eso me va a ayudar a poder cuidarme, mantener todos los hábitos de higiene que nos piden hoy en día, lavarse las manos, cubrebocas, etcétera, ya evitar lugares donde hay aglomeraciones, etcétera. Ahora, si ese miedo me hace sentir ansiedad, si me paraliza, si me hace sentir muy estresada, si tengo tanto miedo de que me está doliendo la cabeza, me está dando alergia, ¿cierto? O no sé, me estoy poniendo muy ansiosa, ahí el miedo ya es malo, ¿ya? Por eso las emociones es importante saber gestionarlas y saber utilizarlas bien, ¿ya? En este caso, que el miedo sirva solamente para proteger mi vida
pero no para enfermarme más. Entonces, el miedo controlado está bien. Siempre el equilibrio controladamente está bien. Eso para Charlie, que creo que fue quien lo preguntó. Claro, y complementando un poco Muchas también lo gracias, referido Ale. por, por Bexy, complementando un poco lo referido por Bexy, sí, también yo he vivido muchos casos de madres que me dicen que su hijo, como ahora les han facilitado un celular, una tablet o una computadora, y los padres salen a trabajar, no saben si el hijo está haciendo la tarea o haciendo los trabajos o simplemente se están dedicando a jugar. En eso yo he hablado y he trabajado con muchos padres que sí o sí, aparte de crear normas en el hogar, tienen que crear estrategias, porque no solo se trata de que, bueno, educación virtual, toma, ahí está, hijo, tú mismo eres. No, hay que crear estrategias para también tener un control, para que el uso del celular o de los aplicativos no sea en exceso, no solamente se use para tal vez para jugar o para ver cosas negativas. Hoy en día sabemos que con el Internet tenemos acceso a centenares de cosas. Tal vez nosotros como adultos podemos discernir qué está bien, qué no está bien, qué podemos ver o qué no. Pero un niño que vive dentro de un campo de inocencia, un niño que no sabe distinguir, puede encontrar mucha información negativa. Padres me decían si era correcto tal vez quitarles ese juego que estaban usando en el celular. Yo les decía que erradicarles de forma completa, no, ya tal vez es el único distractor, ya que no ven a sus amigos, no salen. Me refiero a niños de secundaria, jóvenes de secundaria, pero controlar. Tal vez pueden usar el celular genial para jugar en un lapso de tiempo que ellos le den, después de realizar sus deberes, después de realizar sus tareas, una hora, en el lapso de media hora, pero tener ese control sí o sí, porque un celular con internet o una tablet con internet para un niño, para un adolescente, es una puerta abierta a muchas cosas, a mucho tipo de información que en muchos casos no es toda positiva, también hay información negativa. Y también a nivel de la psicología, a nivel de los trabajadores, cambió muchísimo. Aquí en Perú, y creo que también en los demás países, por ejemplo, el rubro de la música, el rubro de los cantantes, no se ha reaperturado, no hay conciertos, muchos están haciendo, lo están trabajando de forma virtual, pero muchos otros se han tenido que reinventar y dedicar a otra cosa. Y aquí destaco lo que se comentaba hace unos minutos, los profesores. Los profesores, muchos profesores no eran mucho de tener un celular o una tablet o un celular con pantalla táctil, se tuvieron que reinventar sí o sí, tuvieron que buscar en su casa un espacio para hacer sus videos y me enorgullece muchos profesores que se incluyeron, son parte de esta modalidad virtual y ahora lo trabajan de mejor forma. E incluso, como se dice, hoy en día los profesores están trabajando sí o sí mucho más. Porque antes tal vez podían tener un horario, pero ahora, fuera de ese horario, papito o mamita también los llama. ¿Y por qué los llama? Porque papito o mamito vive en zona rural y recién a esa hora se desocupa, o porque recién sale del trabajo, o porque en la casa hay 3 o 4 hijos y solo hay un celular. Y temprano lo tiene uno, luego lo tiene otro, y a la hora que lo tiene el otro, el último hijo, hay dudas, no se sabe, no se entiende la tarea, y tal vez el profesor ya no está en horario de atención, pero igual, los profesores atienden, orientan, porque también saben y son empáticos que hay muchos hogares donde solo hay un aparato para muchos niños. Así que, aparte de los cambios y vivencias emocionales, la adaptabilidad que están viviendo muchos profesores y trabajadores es muy, muy amplia. Muchísimas gracias, Luis, por tu aporte. Realmente creo que han sido respondidas mayorías de las preguntas y creo también por ahí observaba que
una persona hacía mención respecto a cómo nos da cuenta como síntomas de alerta en nuestros pequeños de que algo está sucediendo. Y prácticamente con nuestros niños, recuerden que para los adultos es complejo expresar, para un niño lo es más porque está en ese proceso. Prácticamente la manera en cómo los niños evocan estas emociones es a partir de sus conductas. Para ello, los padres debemos estar muy atentos a todas las conductas que están presentando nuestros niños. Si antes era un niño que trabajaba en la realización de las actividades, pero de pronto dicen, ya no quiero hacer más, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no quiero, entonces algo está sucediendo con nuestro pequeño. Por otro lado, si era un niño también muy tranquilo y de pronto empieza alguna rabieta, emitir llanto, prácticamente ya estamos observando que algo está sucediendo con nuestro pequeño. Si de pronto se aísla y tendría a estar con nosotros en familia y de pronto se nos va y ya no quiere estar más con nosotros, entonces prácticamente ya nos está dando un síntoma de alerta y que prácticamente uno de los aportes que considero también muy, muy importante son los tiempos en familia realmente, porque el hecho de que estemos en casa pareciera como que estamos en familia, pero realmente estamos trabajando. Todos están trabajando. Ustedes de manera virtual, los niños también. Entonces no hay tiempo para pasar realmente, para disfrutar un tiempo creativo, para disfrutar. Y con esto quiero ir cerrando y quisiera también como un aporte que nos da Evelyn Palmeros Ávila y nos dice que la pandemia nos ha enseñado a valorar las cosas simples que la vida nos brinda. Nos dio nuevamente vida al obligarnos a estar más pendiente de nosotros mismos y de nuestros amados. Hemos aprendido a que aún con barreras podemos estar unidos y cerca. Como ejemplo, este conversatorio nos muestra que cuántas cosas positivas nos trajo todo esto. Une países, quita nacionalidades y rompe barreras. Qué bonito mensaje realmente, y yo quería leerlo porque justo es esto el conversatorio, está uniendo países, está uniendo una profesión muy hermosa y que todos los que estamos aquí presentes lo estamos disfrutando. Realmente estoy muy contenta de que estén muy participativos en este nuestro primer conversatorio. Y también para ir cerrando, quisiera también de entrada agradecerles a todos los que nos están viendo, agradecerle a la psicóloga Betsy de España, a la psicóloga Daniela de Colombia, de Perú, a la psicóloga Alejandra de Chile, y también hacer una invitación para el día 28 de noviembre, y quisiera puntualizar los temas tan interesantes que van a estar otorgándonos estos psicólogos, la verdad, muy profesionales. El día 28 de noviembre, sábado 28 de noviembre, 12 p.m. hora México, quisiera leerles rápidamente cuáles son los contenidos que nos estarán proporcionando, realizando realmente contenidos en esferas de nuestra sociedad. La psicóloga Betsy nos estará hablando de la violencia psicológica a nivel familiar. La psicóloga Daniela nos estará hablando de la violencia de género. El psicólogo Luis nos estará hablando de la salud mental en los trabajadores y docentes en la actualidad. La psicóloga Alejandra estará hablando sobre la psicología desde una perspectiva cognitivo-conductual, y una servidora hablará sobre la salud mental centrado en el desarrollo de nuestros niños. Qué temas súper interesantes tenemos realmente el día sábado 28 de noviembre. Estamos muy gustosos de que nos estés observando y pues muchísimas gracias desde México. Y bueno, con esto cierro. No sé si alguno de mis colegas quisiera cerrar también. Sí, por mi parte, yo muy agradecido. Entre los aspectos positivos de la pandemia, si hay aspectos positivos, está que me ha dado la oportunidad de interactuar más virtualmente, me ha dado la oportunidad de conocerlas, de conocer a ustedes, colegas de otros países que realmente me suman en sapiencia, que realmente con todo lo que compartimos, sé que estamos llegando a muchas personas. Y sí, como dice Jenny, los invitamos para el sábado 28. La hora de México es a las 12, a la 1 de la tarde o 13 horas en la hora peruana y hora de Colombia. En la hora de Chile es a las
3 de la tarde, y en la hora de España a las 7 de la tarde, 7 de la noche, hora española. Estaremos gustosos de volver a participar con ustedes, de interactuar. A todas las personas que nos han visto, pasen la voz a sus amigos, a sus compañeros, a sus amistades, pueden preparar sus preguntas. Nosotros vamos a estar gustosos de interactuar ese día con ustedes. A nombre mío, a nombre de la psicología en Perú, les doy una cordial agradecimiento por habernos acompañado y enhorabuena para todos ustedes. Bueno, a todos muchísimas gracias por esta invitación. De verdad es un orgullo conocerlos, sentirlos cerquita, si sea a través de la virtualidad. Gracias por la participación de todos. Nosotros muy contentos de transmitir algo que es muy importante para cada uno de nosotros. Nosotros 5 somos muy felices de ser psicólogos, nos sentimos orgullosos que a pesar de las dificultades que se están presentando, como ahorita la pandemia, estamos aquí presentes, tratando de buscar todos los medios para poder ayudar a nuestra sociedad, para poder aportar, dar crecimiento desde lo que nosotros sabemos, desde la experiencia. Entonces, muy contenta, también invitándolos a que nos vean el 28. Va a estar muy interesante, estamos muy emocionados de seguir participando y de poder darles a ustedes buenos aportes para su vida diaria, para su crecimiento desde este punto. Entonces, muy agradecida por este espacio, gracias a todos, colegas, gracias a todos los que están participando el día de hoy. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a ustedes, colegas, gracias por todo lo que me enseñan cada día, que es enriquecedor. Gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy en este conversatorio. Gracias por todas sus preguntas, porque aunque no lo crean, aprendemos mucho y nos hacen darnos cuenta de los requerimientos que demandan la sociedad hacia nosotros. Gracias por brindarnos la oportunidad de transmitirle lo que nosotros sabemos, que con tanto amor nos hemos preparado en tan digna profesión como es la psicología, de la cual todos estamos bien, pero bien casados. Muchas gracias de verdad. Y nos vemos el 28. Ok, bueno, yo quiero sumarme a las palabras de mis colegas en agradecimiento a todos ustedes que se han conectado y han hecho posible este conversatorio, este pequeño conversatorio, y gracias por sus preguntas, por su interés y por el apoyo. También los voy a estar esperando el 28, vamos a hablar de temas muy interesantes que sabemos que pueden ayudarnos a todos, porque finalmente en esta vida todos estamos aprendiendo y todos hacemos lo que mejor podemos. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el 28 de noviembre. Esperemos contar con su presencia. Y bueno, pues prácticamente estamos ya concluyendo este pequeño conversatorio y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Dani, Betsy, Luis, Ale. Gracias. A través de la tecnología hemos podido unirnos. Gracias por permitirnos ser parte también y que Yenga haya sido también parte de poder transmitir todos estos profesionales de la salud a través de este contenido muy padre que nos dieron el día de hoy y que por supuesto no se pueden perder el día 28 porque estarán todavía muy, muy buenos, porque cada uno hablará de un tema distinto enfocado en un segmento de la población y bueno, así todos podrán enriquecerse con esto. Muchísimas gracias y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.